Vamos a continuar con nuestra plática y vamos a hacer un estudio, digamos, que es vital en el conocimiento del proceso que nos toca vivir en busca de la realización y la liberación espiritual. Recordemos que necesitamos conocer el mapa del camino, no solamente el que nos conduce al descenso a las infradimensiones en busca del conocimiento y la sapiencia del error, de la sapiencia del pecado, que es el descenso a través del cuadro de las octavas en todas las regiones inferiores que conforman los 9 círculos dantescos, que conforman los 9 infiernos, y que ese descenso es fundamental para poder extraer el conocimiento y la sabiduría de lo que llamamos bien y mal, para adquirir la experiencia y la maestría y poder ascender a los iluminados mundos de conciencia en los diferentes planos superiores de la creación, y a la vez pues también saber de que ese descenso a través de las infradimensiones tiene 2 propósitos. El primer propósito es sacar luz de las tinieblas, y el segundo propósito, hay que descender a las infradimensiones para poder levantarnos como el árbol de la vida hacia las regiones luminosas de los elevados mundos de conciencia, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, comparten sus raíces. Entonces, a las infradimensiones se baja a morir y se baja a nacer. El morir nos da la sapiencia, que es la verdad que cada uno de nosotros debemos rescatar de nuestro universo interior para poderla compartir con la humanidad, si así lo quiere el Padre, es voluntad del Padre, y pueda advenir el Hijo al corazón del hombre para poder cumplir esa misión, porque eso es un don divino para todos aquellos que anhelan la liberación espiritual en su totalidad, porque como lo enseñara el gran Kabir Jesús, en casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, llegar a la meta, que es a la unión con el hálito de vida inmanifestado, y silente de la energía, pues es un don divino. O sea, hacer todo el recorrido de los gotas, que van de el 1 al 9 y al 0. O sea, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0.
Recordemos que esos son los Gotan primarios a través de los cuales las jerarquías más altas de Hanan hicieron su presentación y dieron sus postulados de lo que debemos cristalizar y realizar dentro de nosotros. Ahora bien, estudiamos hace un momento que cuando la Trinidad y la unidad dentro del hombre se integran, se fusionan y respiran al unísono, entonces esa Trinidad dentro de la unidad permite liberar los 7 espíritus de la creación que crearán la nueva génesis espiritual y se completa el total desarrollo de la constitución séptuple del hombre. Esa constitución séptuple del hombre es la misma constitución séptuple del universo. Entonces, cuando esa constitución séptuple del hombre completa la creación, entonces el espíritu es santificado por las fuerzas del Espíritu Santo. El alma es divinizada y la mente es espiritualizada. Y cuando el santo aliento respira dentro de uno, nace la sabiduría de la inteligencia de la mente cósmica o Espíritu Santo. Y cuando el gran aliento y la mística sabiduría del divino aliento respiran junticas, entonces nace su Hijo, que es el amor victorioso del místico sabio. Y encontramos el 9, encontramos a Harán. Recordemos que el Harán como fuerza, como energía, como conocimiento, es la jerarquía más alta, que es una emanación del Ka como Hijo, como Cristo cósmico, como el Elohim creador, como el ejército de la palabra, como el Logos, armonía, creación y poder. Por eso expresábamos ahora lo sagrado que es el útero creador, la laringe creadora, la garganta. Recordemos que la emoción y la palabra inarmónica, negativa, es un delito contra el Cristo cósmico, contra la inteligencia divina del Espíritu, contra la mente espiritual, contra la sabiduría sagrada del Espíritu Santo y del gran aliento de vida. Por eso, uno debe siempre medir el alcance de sus palabras. Recordemos que en el arcano 34 se están haciendo a través del sonido a nivel interior y el sonido a nivel exterior
y el sonido a nivel cósmico, se están haciendo creaciones en el interior, se están haciendo creaciones en el exterior y se están haciendo creaciones a nivel cósmico. Por eso cuando uno comparte, como está sucediendo aquí, un conocimiento y su palabra se está expresando, no solamente se está formando una arquitectura dentro de la persona que habla, sino de la persona que escucha, porque esas palabras van formando una arquitectura en su interior y a la vez se expande a nivel exterior y a nivel cósmico. Y esa palabra queda vibrando por la eternidad hasta que se cumpla el objetivo de la palabra. Por eso estudiamos también de que el pensamiento, el sentimiento, la emoción, las palabras y las acciones, la obra, están siempre sometidas a la gran ley y al ajuste de la justicia divina para compensar con dolor o dicha todas las buenas acciones o malas acciones. Entonces, nosotros estamos aquí con el propósito, como semilla embrionaria de hombre, que nacimos en este planeta Tierra para adquirir no solamente el gobierno y el dominio de nuestras propias energías internas, de nuestros elementales internos, porque estamos conformados por los diferentes elementos de la naturaleza. Somos rocas, tierra, somos vegetal, somos animal, somos hombre. Viven y palpitan dentro de nosotros los principios del aire, los principios del fuego, los principios del agua, los principios de la tierra, los principios del éter. Tenemos que gobernar dentro de nosotros esos elementales atómicos que gobiernan la tierra como gnomos y pigmeos, que gobiernan las aguas como ondinas y nereidas, que gobiernan el fuego como las salamandras, que gobiernan el aire como los silfos y sílfides, y que gobiernan el éter como los punctas del éter. Esa semilla embrionaria, como germen del hombre, entonces, cuando nosotros miramos el número 9, y lo volteamos, me da el número 6. El número 6 me representa a la energía sexual creadora, y esa energía sexual creadora como semilla y como germen descendió a los mundos de oscuridad, buscando en la oscuridad del suelo el conocimiento del bien, el conocimiento del mal, la sabiduría del bien, la sabiduría del mal, la doctrina del bien, la doctrina del mal, porque hay que tener conciencia de lo que se va a aprender en ese proceso de descenso, y en el cual está ese principio esencial, la esencia anímica, que es esa esencia divina,
esa sustancia divina que vive en el sexo, en el árbol de la vida, que es la columna vertebral, pero como árbol del conocimiento, aquí, árbol del conocimiento del bien y conocimiento del mal 6, bajamos en esos infiernos internos a rescatar la luz, la sabiduría, el conocimiento y la sapiencia de nuestro brillante Padre, de nuestro Cristo interno, de nuestra Madre Virgen, para a través de esta nueva doctrina del Salvador Hará, levantarnos del polvo de la tierra para regresar a los mundos de la luz. Por eso nuestra esencia anímica se nos ha enseñado de que solamente ella posee 1, 2, 3, un 3% de conciencia. Cuando hablamos 3% de conciencia, se hace indispensable comprender que donde está la conciencia está la luz, y que donde está la luz está la presencia del fuego. Y aquí encontramos la Trinidad ígnea, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, como Padre, como Madre, como Hijo. Entonces, hay un 1% que está relacionado con el Padre, con la sabiduría. Hay un 1% por el Hijo que está relacionado con la justicia. Y hay un 1% que está relacionado con el poder, que es del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es I-O. O sea, el Espíritu Santo es Isis y es Osiris. Como Isis es la madre cósmica y como Osiris es el padre cósmico, porque Isis representa el aspecto femenino y Osiris el aspecto masculino de lo que nosotros en el Harán, en las octavas, novenas y décimas cósmicas, denominamos el K Privia, Sevia, y el Privia, Sevia, como padre, como madre, como rayo y como llama. Entonces, de este Privia Sevia como padre, como rayo, y de la Sevia como madre, como llama, entonces se desprende de Isis y Osiris el íntimo, que es nuestro Dios interno. Recordemos que ese Dios interno, como Padre interno, en la 54, tiene dos almas.
que es el alma divina y el alma humana. Por eso, de Isis y Osiris, de Privia Sevia, nace el íntimo que tiene muchos nombres, conocidos en las diferentes culturas espirituales del planeta y que nosotros debemos conocer y no ignorar, porque le dicen Atman, el inefable, le dicen el Purusa, y que ese íntimo, el inefable, posee dos almas, que el alma divina en el arcano 44 es Polla Berberis. Esa Polla Berberis es el alma divina en nuestro mundo interior y Polla Locado es el alma humana. Esta Trinidad es una unidad y esta Trinidad es una unidad. La Trinidad como unidad forma el círculo de la Trinidad porque todas penden del cero, que es la energía silente del santo aliento espiritual. Manifiesta en toda la creación en los 7 planos creados, de donde esta esencia que está aquí, esta esencia anímica, debe remontarse a las alturas y por eso el alma humana emana a través de esta esencia al mundo físico, el alma humana como embrión de alma. O sea que nosotros aquí tenemos una esencia anímica para poder encarnar el alma. Nosotros no tenemos encarnada el alma porque nuestra alma está atrapada en todas las múltiples falsedades que conforman en cada cuadrito de estos un universo donde moran los habitantes de la oscuridad, que son nuestros agregados psíquicos, defectos, errores, defectos, pecados, o los famosos demonios rojos de Set, como lo definen los egipcios, o el mal, o las fuerzas oscuras, o las fuerzas diabólicas, que es lo que hace que en la humanidad todos seamos enemigos de todos por la presencia del yo. Entonces, el compromiso de nuestra esencia anímica es venir y empezar el trabajo de descubrir su verdad interior. Esa verdad interior es su propio ser, su propia conciencia, su propia luz. Por eso se dice que el que en su interioridad descubre esa luz de su ser es su maestro. Esa luz de su ser es su guía. Esa luz de su ser, al ser su maestro, es el instructor, el orientador de su propia alma. Por eso, en el poder del alma, encontramos el poder intuitivo
para guiarnos a nivel interior, para guiarnos a nivel exterior y para guiarnos a nivel cósmico. Y recibir, no solamente a nivel interno, el conocimiento y la sabiduría, porque necesitamos recibir internamente el conocimiento y la sabiduría, pero externamente también necesitamos recibir el conocimiento y la sabiduría para nuestra liberación, y que hoy en día, gracias a la jerarquía del Harán y gracias al trabajo que hizo el Logo de Marte, nuestra Tierra avanzó al cuarto lugar y Marte, que estaba en el quinto lugar, ascendió al octavo lugar. ¿Por qué? Porque en el orden de los 7 planos creados está orientado de acuerdo al orden planetario de ese orden de creación septenario. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los famosos 7 espíritus de la creación que le sobrevienen al hombre cuando el Santo 1 y el Santo 3, fundidos en el Santo 4, como Trinidad dentro de la unidad, van a crear dentro del hombre, a través de esa germen y semilla interna, el total desarrollo de la constitución séptuple del hombre. Pero en el arcano 8 se nos enseña de que Marte y Saturno, recordemos que estuvimos explicando que la emperatriz Palio representaba a la alianza planetaria Marte-Saturno. ¿Por qué Marte-Saturno? Porque rigen los procesos de la muerte blanca y rigen los procesos de la muerte negra. Y ya vimos cómo en la letra Y nosotros tenemos que llegar a un punto donde debemos escoger o la muerte blanca o la muerte negra, la magia blanca o la magia negra. Entonces necesitamos definirlo, pero en esta misma letra Y, para nosotros tomar esa decisión de la muerte blanca o la muerte negra, entonces nos encontramos con un drama maravilloso de David y de Goliat. Que David representa esa parte del ser que en nuestro caso está relacionado con el Camipua, que es el que se lanza en los campos de batalla por la línea roja de muerte a los procesos de la comprensión psicológica para con una piedra darle en la cabeza al gigante que encontraba en la tierra de los filisteos llamado Goliat. Esa piedra blanca representa al fuego sexual, al fuego creador sexual, que debe disolver a los agregados psíquicos. Por eso, cuando nosotros estudiamos hace un momento, que cuando esos 7 planos
creados, todos los seres que fueron colocados allí en el experimento solar, cayeron desde el ángel, la bestia, el hombre, el vegetal y el animal. Entonces nosotros formamos los famosos cuerpos de pecado, que son el físico, el astral, el mental y el causal. O sea, estos cuerpos de pecado, físico, vital, astral, mental, y el causal, que es de donde surgen las causas, donde nos encadenamos nosotros al círculo de la muerte, cuadratura del círculo, al círculo de la muerte, cuando se adulteró el patrón vital alimenticio y se creó la ley carnal de la evolución de las especies, y quedamos atados a la muerte y quedamos atados al círculo de retorno, de existencia en existencia, repitiendo siempre lo mismo de todos los actores que viven en nuestro interior como yoes, repitiendo las mismas cosas de existencia en existencia. En estos momentos nosotros estamos recibiendo el conocimiento que nos permite, como lo enseña la emperatriz Bandio, de que se debe desatar en los campos del alma los procesos de la muerte mística, para liberar nuestra nueva luz verdadera. Y para ello, entonces, necesitamos aquí conocer de la mente todas esas zonas donde viven el bajo psiquismo, los agregados psíquicos, en esos reinos de oscuridad o esos reinos de tinieblas, donde la humanidad de la tierra estamos esclavos y estamos prisioneros del bajo psiquismo. Por eso nuestra conciencia duerme, camina dormida, sueña dormida, trabaja dormida, vive dormida, porque podemos tener nuestro cuerpo aquí, pero ¿dónde están nuestros pensamientos? Donde estén nuestros pensamientos está nuestra conciencia. ¿Estamos sintiendo la presencia de nosotros aquí? ¿Estamos sintiendo la presencia de nuestro cuerpo? ¿Estamos sintiendo el calor y la energía de nuestro cuerpo? ¿Estamos sintiendo el palpitar y la respiración de nuestro cuerpo? ¿Estamos conscientes de lo que está a nuestro alrededor? Entonces, en un estado de conciencia despierto, nos permite autoconocernos, reconocernos, como lo enseña la emperatriz Torei, que dentro del hombre existen multitud de mundos internos que nosotros desconocemos, pero que necesitamos desarrollar la fe en nuestro Dios interno para poder penetrar en esos mundos, para conocer nuestras debilidades egoicas, empezar a reconocerlas, para poder empezar a estudiarlas, comprenderlas, disolverlas. En los procesos de la muerte, entonces en el Harán se nos enseña de que existe un postulado A, un postulado B, en segundo nivel. Nosotros necesitamos iniciar los procesos de la muerte mística para poder ir aumentando los niveles de conciencia
en la medida en que nosotros vamos trabajando en nuestro interior para liberarnos de esos cuerpos de pecado, para liberarnos de la mente, del pensamiento, del sentimiento, de la emoción, de la acción negativa, que es lo que cristaliza en obras egoicas. Por eso el estado de atención del alma, o sea, atención del alma, es la atención en su interior para observar los movimientos psicológicos y mentales del ego. Porque tenemos que dividirnos, que es el uno, a nivel interior en dos partes. Una parte que observa y una parte que es observada. La parte que observa es nuestra conciencia y la parte observada es hacia el actor, como lo que está sucediendo aquí. Ustedes me están escuchando, pero una voz. Pero ¿quién la está pronunciando? Ustedes me escuchan, no son los que hablan. Cuando yo escucho un pensamiento, no soy yo el que pienso, sino el que utiliza mi mente para pensar, mi sentimiento para sentir, mi emoción para desear y los instintos para actuar inconsciente o conscientemente. Entonces, por eso, nosotros necesitamos ir aumentando el proceso de despertar, de eliminación del ego, porque el ego es el que atrapó nuestra conciencia, que es la luz, nuestra esencia, que son las aguas, que son la simiente, que son el germen, a través del cual tenemos que crear, cristalizar, encarnar a nuestro propio Cristo para poder conducirnos hacia la divinidad interior y hacia nuestro ser. Tiene atrapada nuestra alma, que son los valores y virtudes que debe conquistar a través de la pureza nuestra propia alma. Nuestra propia alma tiene que ser purificada, sanada, limpiada, para que a través de ella se exprese la luz de la conciencia. De ahí de que cuando estamos nosotros observando los movimientos de la mente, del sentimiento, de la emoción, la palabra, entonces podemos poner un freno a las acciones egoicas, porque muchas cosas que uno quiere decir ya no las dice. Muchas cosas que quiere hacer ya no las hace. Porque cuando estamos trabajando divididos en dos, en nuestro trabajo interior, la conciencia nos va mostrando, y como lo enseña San Pablo, que todo lo que se pone bajo la luz de la conciencia se deja ver, se deja resolver, se deja disolver. Cada alma, cada embrión de alma, a través de su ser interior, vive su propio proceso. Y nosotros, como estudiantes de la sabiduría, debemos comprender ese proceso
de las almas que pueblan los diferentes reinos de la naturaleza y el mismo reino del ser humano. Porque cada semilla tiene su momento de madurez. Recordamos lo que nos enseña la emperatriz Toredi, que nos legó en su presentación uno de los principios que debemos tener cada uno de nosotros y lo que debemos saber como postulado del cuarto Gota. Que el hombre ahora, de una vez por todas, debe comprender que todos los santos misterios son uno. Todos los misterios divinos son un hilo que nos lleva a la unidad. Todas las fe, porque cada zona psicológica mental, cada espacio, cada mundo del universo representado en el cuadro de las octavas, tiene sus propias enseñanzas, sus propios misterios, sus propias fe, sus propias creencias, así como lo tenemos en el planeta Tierra, todos los que estamos en este aprendizaje como animales. Porque la naturaleza del hombre en este momento es animal, por la presencia de los 7 pecados capitales, sus legiones. Es nuestra esencia inímica lo único digno que mora en nuestro corazón. Nos dice la emperatriz Toredi que solamente el amor y la fe nos hacen un solo pueblo. Y en esto me recuerda una enseñanza que me dio un señor en el Guaviare, que la recuerdo mucho. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a ese punto, a ese estado. Preguntando cómo encontrar un paisano en tierras desconocidas, en tierras lejanas, le dije, ¿usted de dónde es? Me dijo, no entiendo la pregunta. ¿De qué lugar es usted? Sigo sin entender la pregunta. ¿De qué sitio es usted? Sigo sin entender. El burro de uno, la mente, dice, ¿con qué clase de animal me encontré? ¿Sí? Que es lo que uno piensa negativamente. Pero el Señor me miró a los ojos y me dijo muy seriamente, Señor, yo nací en un mundo que se llama tierra. Yo soy terrícola. No entiendo de divisiones en el mundo. Porque el día que nacieron las divisiones en el mundo, el hermano mata a su propio hermano. Y vimos que el amor y la fe nos hace un solo pueblo. ¿Por qué no reconocernos como esencias anímicas de que somos una familia? Si nosotros nos reconocemos como una sola familia, entonces empezamos a desarrollar gradualmente el amor en nosotros y eliminar los factores que nos impiden esa comunión como hermanos. Por eso, en ese trabajo psicológico de muerte mística, es lo que nos permite a nosotros, digamos, ir desarrollando uno de los valores y las virtudes más grandes de la única fuerza que une todo, que es el amor, que es la solidaridad con todos los seres de todos los planos creados, y que en eso nos llevan mucha ventaja aquellas civilizaciones antiguas donde vivían en las nubes hermanos
donde veían en las aguas del río hermanos, en la montaña hermanos, en todo una familia. Entonces, no es extraño lo que dijera Francisco de Asís, el hermano lobo, el hermano sol, la hermana luna, la hermana tierra, porque es una creación. La tierra es un ser vivo como nosotros y tiene sus propios mundos internos, tiene sus propias infradimensiones y también está en un proceso de autorrealización íntima de su propio ser, porque también tiene que convertirse en un sol, así como nosotros debemos transformarnos también en un sol y brillar como las estrellas en el firmamento cuando empezamos a disolver los factores de discordia, de debilidad y de engaño y falsedad que viven dentro de nosotros. Porque en la creación que nosotros vemos, aquí todo es mentira. ¿Qué es la verdad? Nos lo dice aquí que la verdad es lo eterno. Si nosotros miramos este edificio a través de los sentidos de la carne, entonces le preguntamos, ¿es verdad este edificio? Y la mente, como no puede ver más allá de la mente, entonces dice que esto es verdad. Porque a una cantidad de tierra amasada, de arena, montada a uno sobre el otro, lo bautizamos edificio. Pero esto no es eterno, porque se disuelve, se desintegra, se acaba. Vemos una persona, es eterna, su forma es pasajera. Lo eterno en cada uno de nosotros está en nuestro propio corazón, en nuestra propia esencia. Cuando uno está trabajando sobre sí mismo, con la asistencia de su ser y las partes del ser, en los procesos de la revolución de su conciencia, llega el momento en que la persona recibe para su propio crecimiento espiritual el complemento para realizar su obra. Porque en el Harán se nos enseña de que son 3 líneas de trabajo. La línea blanca y amarilla de vida, la línea roja de muerte y la línea del diamante negro de resurrección. En la línea roja de muerte, entonces nos vamos a enfrentar contra nosotros mismos en las regiones psicológicas mentales que conforman los 81 circuitos, las 81 zonas infernales, donde tenemos que descender a limpiar y purificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra emoción, nuestros instintos, nuestras palabras, nuestro sexo, para poder rescatar la nueva luz, el nuevo conocimiento, que es la verdad, que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que es la verdad de nuestro ser, se la debemos entregar a la humanidad. Nosotros, si no comprendemos eso, no sentimos la necesidad de trabajar sobre nosotros mismos. Porque no es solamente trabajar como un gordo, trabajar duro, almacenar plata. Como le decía yo a un amigo, la gente lucha por convertirse en los más ricos del cementerio. Pero ¿qué tesoros acumularon para el cielo? ¿Qué obras hicieron para ellos mismos, sobre ellos mismos? ¿Qué obras hicieron en bien de sus hermanos de la humanidad? No.
vivimos solamente para llenar el estómago, pendiente de qué vamos a comer hoy, qué vamos a comer mañana, qué va a ser de tal cosa. Y mi vida, mi esencia, le decía a un amigo, ¿cuántas cosas hace Dios por nosotros y qué hacemos nosotros por nuestro Dios? ¿Con qué le pagamos cada respiración? ¿Con qué le pagamos cada latido del corazón? ¿Con qué le pagamos nosotros el derecho de ese movimiento que se gesta en todo nuestro interior, en nuestros átomos, moléculas, células? Porque es un movimiento continuo donde la vida se está expresando. Entonces, ¿por qué no sacar un rato para mí? ¿Por qué no sacar un instante para mí, para mi ser? Entonces tenemos que vencer todos esos engaños, todas esas falsedades y empezar a purificar nuestra psiquis, nuestro cuerpo y nuestra mente. En el Harán se nos enseña cómo penetrar en cada una de las zonas psicológicas mentales a través del auxilio de todas las partes del ser. Recordemos lo que nos enseñaba la emperatriz Bandio cuando nos decía que teníamos que regresar al único patrón alimenticio vital, que está conformado por las fuerzas espirituales del espiritual aliento y que están representadas en las fuerzas de los dragones que representan a la energía macrocósmica y microcósmica, de donde vienen todas las sustancias, energías, fuerzas, vibraciones para nutrir el cuerpo, el alma y el espíritu, y como alimento ayudarnos en los procesos de la regeneración, en los procesos de la muerte, en el proceso de nacimiento y en el sostenimiento de nuestra propia vida. Por eso, en este conocimiento se enseña esas técnicas para que el estudiante que asiste a nuestras salas de conferencia reciba ese material, esas enseñanzas. ¿Por qué no prepararnos en el cuerpo de doctrina para servir en esa dirección? Si nosotros nos liberamos de los cuerpos de pecado, entonces podemos dar el salto para conquistar nuestras almas, unirnos al Espíritu, fusionarnos con la Trinidad y regresar de nuevo a los reinos del silencio y la energía con toda la sapiencia y la sabiduría adquirida.